Bueno, entonces, continuando, nos habíamos quedado acá en la central, ¿sí? La central, entonces, tenemos que la fusión de los carpelos, tenemos 4 carpelos, no 3, fíjense. No siempre va a haber 4, puede haber la asentación central con más de 4, ¿sí? O 3 también. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener 4 carpelos, donde vamos a tener los 4 nervios, ¿sí? Carpelares. ¿Y qué pasa? En vez de los óvulos nacer o salir de, de los márgenes, ¿sí? Van a salir del centro de una extensión que sale del receptáculo de abajo, ¿sí? Y de eso van a salir los óvulos, vienen en el centro, ¿sí? Y después tenemos algunas especies que son monoovulares, son un único óvulo con una única semilla, ¿sí? Que van a tener presentación basal, ¿sí? O apical. Basal porque va a salir bien de la base, ¿sí? De ese ¿sí? Ovario, o apical porque va a salir de la parte más alta de ese ovario, ¿sí? Que uno de casos de ese puede llegar a ser la palta, ¿sí? Entonces, habiendo visto ya todos los caracteres morfológicos de la flor, vamos a pasar al paso que sigue. ¿Qué pasa cuando esa flor, ¿sí? Es fecundada, ¿sí? Una vez que la flor es fecundada, madura, ¿sí? Se va a ir transformando la semilla y en el proceso el ovario también va a madurar, ¿sí? El ovario va a madurar y se va a transformar en el fruto, ¿sí? El óvulo se va a transformar en semilla y el ovario maduro en fruto, ¿sí? El ovario maduro conteniendo semillas es la definición botánica de fruto, ¿sí? Y puede llegar a ser una pregunta de teoría, si para un parcial. ¿Cuál es la definición de fruto? Es el ovario maduro conteniendo semillas, ¿sí? Entonces, los caracteres morfológicos observables en una flor van a ser el receptáculo, los sépalos, los pétalos, ¿sí? Los estambres, ¿sí? Y los pistilos, ¿sí? El gineceo, gineceo, endoseo, corola, cáliz, ¿sí? Y receptáculo. Esos caracteres son observables, ¿sí? Y a través de observación de esos caracteres yo puedo definir o puedo identificar una especie. Ahora, en un fruto también puedo llegar a ver vestigios o diferentes, ¿sí? Aspectos morfológicos que me hacen a mí notar de la flor de cuál provino ese fruto, ¿sí? De cuál provino ese fruto, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver, ¿sí? Algunas cosas que tienen que ver con la inflorescencia, ¿sí? Y la clase que sigue es de fruto, ¿sí? Que calculo que vamos a poder empezar algo hoy de fruto. Entonces, ¿qué pasa? Las inflorescencias se van a dividir en grupos y ahora vamos a ver justamente de qué depende esa división de grupos. Y acá hay algunas, ¿sí? Algunos tipos de inflorescencias. Yo este tema lo recomiendo leer del manual de temas botánicos que está subido en mi solapa, en la solapa de la Comisión 3, ¿sí? Porque es sencillo. Para la gente que quiera entenderlo un poco más, puede ir a leerlo ahí, ¿sí? ¿Cómo dijiste que se llama el manual? Perdón. Manual de temas botánicos, está para entrar y Ah, descargar, ¿sí? gracias. Bueno, entonces, para entender un poco, ¿sí? También cómo viene el tema de las inflorescencias, hay que también entender un poco de las ramificaciones, monopodial y simpodial, porque de esto depende también, es una misma clasificación que se usan para las inflorescencias monopodiales y simpodiales, ¿sí? Entonces,
Las inflorescencias de tipos monopodiales también son llamadas, ¿sí?, inflorescencias racimosas. Y las inflorescencias de tipo simpodiales son llamadas también inflorescencias cimosas, porque se asemejan a un racimo o a una cima, ¿sí?, las otras, ¿sí? Y ahora vamos a seguir viendo qué más caracteriza a una monopodial o racimosa o a una simpodial o cimosa, además de cómo es la forma de brotación, ¿sí?, cómo va a ir brotando la flor de cada inflorescencia. O sea, ¿qué es una inflorescencia? Es un conjunto de flores, ¿sí? Un conjunto de flores. Entonces, fíjense, dentro de las monopodiales tenemos estos 4 grupos, ¿sí?, generales, ¿sí? Después hay un montón más, pero estos son como los clásicos, ¿sí? Entonces, vamos a tener, ¿sí?, racimo y espiga, y umbela y capítulo, ¿sí? Las 4 son monopodiales, pero tienen una diferencia, ¿sí? El racimo y la espiga tienen un orden de floración acrópeto, o sea que van a florecer primero, ¿sí?, las flores que están en la base y luego las que están en la yema apical de esa flor, de esa inflorescencia, ¿sí? Primero van a florecer las flores que están en la base y luego, por último, van a florecer las que están arriba, ¿sí?, en la parte más, en la parte terminal, ¿sí? Ahora, las que son, ¿sí?, de tipo capítulo o umbela, ¿sí?, que no tenemos un eje principal y que del eje principal salen flores, sino que tenemos un único eje y de ese eje salen las flores, ¿sí? O sea, de un mismo punto salen las flores, ¿sí? ¿Qué pasa? En la umbela y el capítulo vamos a tener eso, ¿sí? Que no solamente salen de un mismo punto las flores o del mismo, o del mismo receptáculo, ¿sí?, como en el caso del capítulo, sino que el orden de floración es centrípeto, o sea, las maduras son las de afuera y las menos maduras y las que van a madurar a lo último están en el centro. Y eso se puede ver en flores como, ¿sí?, las margaritas, en el caso de los capítulos, que es la flor y la inflorescencia, mejor dicho, del grupo de las compuestas, ¿sí?, o de la familia de las margaritas del girasol, ¿sí? Ese grupo se caracteriza por tener flores compuestas, por tener capítulos, ¿sí? Un capítulo es un tipo de inflorescencia específico, único de esa familia, ¿sí? Familia Asteraceae, ¿sí? Orden Asterales, ¿sí? Subfamilia Asteride, ¿sí? Digo, perdón, Asteride es la subclase, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La espiga es típica de las monocotiledóneas, ¿sí? Una espiga de trigo, una espiga de, bueno, ¿sabes?, de cereales, ¿sí? Y el racimo de algunas angiospermas, como pueden llegar a ser, sí, la vid, y entre otras, que también tienen racimos, ¿sí? Y la umbela es típica de una familia también, que es la familia Apiaceae, que es la familia de la zanahoria, del apio, ¿sí?, del perejil, ¿sí?, de la cicuta. Todas ellas comparten la flor. O sea, veo inflorescencia umbela, ya está, sea qué familia pertenece, a la familia Apiaceae. Veo inflorescencia capítulo, ya sea qué familia pertenece, familia Asteraceae, familia de las margaritas. Veo una espiga y veo que además de ser una espiga, tiene los caracteres morfológicos vegetativos de una, sí, monocotiledonia. O sea, ¿cuáles son los caracteres vegetativos de una monocotiledonia? ¿Cuáles son? A ver. 3 carpelos en las vainas, perdón, las vainas no, las nervaduras Paralelas. paralelas, hojas Un solo cotiledón. asentadas, un solo cotiledón. Exactamente. Si El, yo veo una espiga y además veo eso, ya sé indiscutiblemente que estoy en presencia de una gramínea, además, de una gramínea, no solamente de
una monocotiledonia, porque las monocotiledonias en el jardín botánico aprendimos que había, ¿sí?, dos grupos. Las de tallo sección circular, gramíneas, y tallo de sección triangular, ¿sí?, ciperáceas, familia del papiro. O sea, más específicamente vamos a tener que esas gramíneas tienen espiga como flor, ¿sí? Y la familia, ¿sí?, de las ciperáceas tienen otro tipo de inflorescencia, que si no me equivoco es el dicacio, que ahora lo vamos a ver, ¿sí? Es una inflorescencia tipo cimosa, ¿sí? Matías, no sé si yo a lo mejor me conecté más tarde. Inflorescencia, hablamos siempre cuando nos referimos a un grupo de flores que Exactamente. salen de un, no sé si Mismo está viendo un tallito, del mismo peciolo, pedúnculo, del mismo de un pedúnculo, pedúnculo. Ahí está. ¿sí? O que una yema le dio origen a todas, ¿sí? Una yema axilar le dio origen a todas esas flores, o una yema apical, ¿sí? La flor de Malbón es un vela, ¿no? El Malbón El tiene la forma de malbón, umbelífera, ¿o no? no, no, ahora vamos a ver que ¿No? no es racimosa, no, no es un racimo, es, Ah, ¿sí? Es una, no, pues daba como en el dibujo, parecía, viste, que salen sí, como sí, una pero no es, florcita. es simpodial, ahora vamos a ver la Ah, flor. ok. Entonces, ahora vamos a ver el otro tipo, ¿sí?, de inflorescencia. Los tipos, sí, monopodiales, sí, o racimosas. ¿Sí? Recién vimos, perdón, ahora vamos a ver ejemplos de las monopodiales. Racimo, sí, jacarandá. Espiga, ahí tenemos las diferentes monocotiledonias, como puede ser esa de arriba, que no me acuerdo cómo se llama ahora, sale la diolo, pero no es, ¿sí? O el trigo, que está ahí abajo, ¿sí? La umbela, que se ve ahí perfectamente de la zanahoria, o el capítulo, ¿sí?, la flor compuesta, ¿sí?, de las compuestas de las asteráceas, ¿sí?, que tenemos ahí algo parecido a un girasol, ¿sí?, o puede ser también una caléndula. ¿Mm? El primero de Bueno, la racimo marca. que es, El primero es un perdón. jacarandá. Ah, un Jacaranda, jacaranda. Ah, claro. está bien. Aparte, fíjense el orden de maduración de las flores, ¿sí? De abajo hacia arriba los racimos y de afuera hacia adentro, ¿sí?, centrípeto, la umbela y el capítulo, ¿sí? Acrópeto, espiga y racimo, centrípeto, capítulo y umbela, ¿sí?, de afuera hacia adentro. Están más maduras siempre las de afuera y menos maduras las de adentro, ¿sí? Ajá. Fíjense eso, el sentido de maduración. Eso tiene que ver mucho para la identificación del tipo de, eh, ¿cómo se llama?, de inflorescencia. O sea, ustedes con toda esta información que se están llevando, lo mejor es practicar, ¿sí? Salir a la calle y cada vez que estoy caminando, yendo al trabajo, haciendo lo que sea, y si veo flores, veo plantas, miro, observo, comparo, me detengo, ¿sí? Aunque parezca una persona que salga del manicomio, lo hago igual, ¿sí? No importa. Y ahora vamos a ir con las otras, las simpodiales. Acá tenemos tres ejemplos de los muchos que hay, ¿sí? Vamos a tener simpodiales o cimosas, por ejemplo, el monocasio. El monocasio, ¿sí?, tiene orden de floración basípeto, ¿sí? Basípeto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Van a empezar a florecer primero, ¿sí?, las de las puntas y luego las de la base, ¿sí? Y lo que ven ¿Cómo? está mal dibujado y está mal Ah, puesto el ejemplo, ¿sí? Está mal puesto el ejemplo, ¿sí? Eh, ¿Qué ¿Están al pasa? revés las flechas? No, 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 está al revés la flecha, claro, está al revés la flecha del dibujo del orden basípeto, porque está al revés, ahí está dibujado igual que en el anterior, ¿sí? Es acrópeto, primero, ¿sí? Eh, en realidad está no solamente mal dibujado, ¿sí? Está mal dibujado la flecha, ¿sí? Está mal dibujado la flecha. Basípeto es que primero empiezan las de la punta y terminan de florecer las de abajo, ¿sí? Eso es basípeto. Y orden de floración centrífugo es como la fuerza centrífuga, empiezan a florecer las del centro y terminan de florecer las de afuera, ¿sí? O sea, eso es lo que tiene, ¿sí?, el tema del malbón. Por eso, si vos mirás el malbón, van a empezar a florecer las del medio primero,
es un pleiocasio, ¿sí? Y luego van a florecer las de afuera. Es la gran diferencia con la umbela o con, ¿cómo se llama esto? O el capítulo, ¿sí? Para la compañera que preguntó eso recién del Malbón, ¿sí? Sí, 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 ahí veo, es parecido, visualmente es parecido, pero claro, no me fijé en el crecimiento. Está bien, Claro, en el está desarrollo perfecto. de los pimpollos, ¿sí? De los pimpollos, está perfecto. Tenemos el monocasio, que son, fíjense que de la axila sale una yemita y cada axila va dando una nueva flor, ¿sí? Y el dicasio es que de la axila salen dos flores y siempre dos, ¿sí? Como si fuese, ¿sí? Una división dicótoma, ¿sí? Una ramificación dicótoma, ¿sí? Ese es el dicasio, el monocasio, el dicasio. Y a su vez hay dicasio de dicasio, o sea, es una locura, a veces es tremendo la morfología que pueden tomar las inflorescencias, ¿sí? Estos son algunos ejemplos de las muchas que hay. Sí, monocasio, ¿sí? Acá tenemos no me olvides. Dicasio es esta, la isóflea, ¿sí? Que se vende mucho para ramos de novia, o flor de papel, creo que también le llaman. Y el pediocasio que está ahí, justamente, el malbón, ¿sí? Creo que ese no es justamente el malbón, sino que ese que está ahí es ¿cómo se llama esto? Esa que se usa para la citronela, que es de la misma familia. Entonces, habiendo visto un poco de inflorescencias, ¿sí? Ahora lo que vamos a seguir es con el tema de la polinización, ¿sí? ¿Qué pasa? La polinización, dicho solamente como polinización, es muy pobre. Se llama síndrome porque es un conjunto de cosas que se dan a la vez para que ocurra la polinización, ¿sí? Y acá es un tema muy, muy lindo para trabajarlo, más que nada los docentes, ¿sí? Con los docentes de biología, para encarar un tema de botánica bastante lindo, porque hay montones de cosas para ver desde la biología en general, porque la interacción que hay con otras especies, ¿sí? Para la polinización es infernal, o sea, con animales. Entonces podemos trabajar, ¿sí? Interacciones biológicas de diferentes tipos, podemos ahí ver, ¿sí? Cómo son esas relaciones, a veces llegan a ser hasta simbióticas, de dependencia de una especie de la otra, eh, los prejuicios, ¿sí? De llegar a tener una especie muy, muy especializada que solo se reproduce con un animal y si ese animal se extingue, la especie también se va a extinguir. Bueno, hay un montón de cosas que se pueden trabajar acá con polinización y ahora van a ver los docentes que lo pueden adaptar perfectamente para sus clases, ¿sí? Y hablar un poco de la botánica y también hablar de los animales que a veces gustan más, ¿sí? A los humanos. Entonces, fíjense la polinización, la definición, de ahí la pueden leer ustedes mismos, la puedo leer yo. Proceso de transferencia de las gametas masculinas, ¿sí? Que están dentro del grano de polen. Nunca digan que las gametas son el grano de polen, sino que están dentro del grano de polen, hasta la parte receptiva donde se encuentran las gametas femeninas, ¿sí? Ejemplo, en el estigma se deposita el polen, luego crece el tubo polínico y por último bajan las gametas a fecundar la gameta femenina, ¿sí? Eso es la explicación o la definición de polinización. Ahora, ¿qué pasa con eh, las especies? ¿Cómo pueden ser las diferentes plantas? Las diferentes plantas pueden ser autógamas, si se permite la autopolinización, ¿sí? O sea, ¿qué pasa? Autógama es cuando flores de la misma planta pueden fecundarse entre sí. Ahora, pueden ser especies, sí, alógamas, cuando requieren polinización cruzada, ¿sí? Que la flor sea de otro pie, de otra planta, de la que está al lado, no de la misma que está, no flores de la misma planta, ¿sí? Y dentro de la alógama tenemos diferentes variaciones, como la anemogamia, ¿sí? Que es por viento, la hidrogamia, que es por agua,
o la zoogamia, que es a través de animales. ¿Sí? ¿Qué se va a dar? La dispersión del grano de polen y la fecundación en el agua o con la ayuda del viento o con la ayuda de animales. ¿Sí? Entonces, aquí llamamos síndrome de polinización el conjunto de caracteres que favorecen que la polinización suceda por ciertos polinizadores. ¿Sí? Entonces, tenemos que ahora ver y saber que existen, ¿sí?, diferentes aspectos que tienen que ver con la polinización, como los colores de la flor, porque los insectos, ¿sí?, ven el color contrario, no ven como nosotros el espectro visible, ven otro espectro. A ver, algunos ven en infrarrojo, ¿sí?, unos ven en ultravioleta, algunos ven en blanco y negro, ¿sí? Entonces van a ver otras cosas. Entonces el color que nosotros vemos representado, que tanto nos atrae y nos gusta, no es el que ve el insecto. ¿Sí? Y muchas veces el insecto se ve atraído por la forma de la flor también, o por aromas, ¿sí? O por la recompensa, por el néctar, ¿sí? O por otra recompensa, el polen, alimento para los abejorros y las abejas de diferentes tipos, ¿sí? O el néctar mismo para las abejas también, ¿no?, de diferentes tipos, o para las mariposas de diferentes tipos, ¿sí? O después Matías, pueden ser, sí, perdón, sí, perdón, porque me quedé en la sí, diapo anterior. La definición de síndrome de polinización, ¿lo podrías repetir? ¿sí? Fíjense, conjunto de ¿Conjunto? caracteres que favorecen que la polinización suceda por ciertos polinizadores, ¿sí? Y Gracias. los factores que pueden favorecer son estos, ¿sí? Los colores, la aparición de nectario, que son una glándula, ¿sí?, un tejido específico, como glándulas que, ¿sí?, secretan sustancias azucaradas, el polen, ¿sí?, la forma de aparecer el polen, ¿sí?, los olores de las flores, y dentro de esos olores no solamente son aceites esenciales, sino que también hay feromonas. Entonces tenemos olores simpáticos y olores idiopáticos. ¿Sí? Los olores simpáticos son directamente olores que van a ir acompañados de feromonas. Y los olores idiopáticos van a ir acompañados de algo que atraen a ese insecto en particular. Que pueden ser olores fétidos, como por ejemplo la flor del tigre, que asemejan a algo que se pudrió, entonces polinizado por las moscas, que vienen a poner huevos ahí donde detectan ese olor a podrido, ¿sí?, a carne podrida básicamente. Entonces van a poner sus huevos, y cuando van a poner sus huevos, indirectamente polinizan. Y después hay otras flores que largan olores, ¿sí?, que hacen atraer a ciertos animales o ciertos insectos a que hay comida, o que van a encontrar una hembra, y en eso ahí fecundan, ¿sí?, indirectamente, ¿sí? No es como los olores simpáticos, que sí atraen, ¿sí?, a sabiendas, porque hay una recompensa a esa flor para la fecundación, ¿sí? Como ocurre, por ejemplo, con la orquídea que está ahí arriba, que es la más conocida de todas, que es la vainilla, ¿sí? La vainilla es tremendo, produce una hormona directamente animal que atrae a un abejorro específico, y el abejorro piensa que la orquídea esa es la hembra directamente. Y al moverse y agitarse y a estar ahí y pensar que es la hembra, la recontra fecunda, y bueno, ocurre que el polen se recontramete de una orquídea a otra, y bueno, largan esas vainas con tanto gustito rico a vainilla, que después se venden tan caras, ¿sí? Es tremendo. Bueno, todos estos factores y más, otros que todavía no se descubren, hacen posible la polinización, ¿sí? Hasta acá todo bien, ¿me hago entender, gente? ¿Me explico? Sí, sí. Sí, está Sí, claro, sí, sí. sí. Sí, sí, hasta ahora sí, sí. Y bueno, ¿sí? Esto pasa, ¿sí? Una flor que evoluciona para ser polinizada por murciélagos. ¿Y la recompensa cuál es? Justamente esa gran cantidad de néctar que este murciélago va a ir a buscar a esa planta nocturna, ¿sí? Y fíjense la frente del murciélago. Da justo donde están el androceo. Entonces, ¿qué pasa? Y fíjense que el gineceo también está ahí.
Entonces, cuando el murciélago va de flor en flor tomando néctar, lleva el polen de una hoja a de una flor a la otra, y ahí se polinizan de forma cruzada, ¿sí? Está todo perfectamente diseñado para una especie en particular o varias especies, y bueno, eso sucede, ¿sí? Es el extremo de de la coevolución. Entonces, cuando una de las dos especies desaparece por lo que fuera, la otra muere y desaparece, ¿sí? Porque no llega a adaptarse tan rápido, porque hay una evolución tan conjunta, tanta coevolución, que no da el tiempo para que se readapten a otra cosa, ¿sí? Entonces terminan desapareciendo ambas especies. Así que bueno, hasta acá llegamos con lo que es esto, que es, ¿sí? Flor. ¿Sí? Hasta acá llegamos con flor. Vamos a hacer un pequeño